¿Y si te dijera que muchas personas que hoy se sienten seguras de su salvación están caminando directo al infierno? No por falta de religión, no por no conocer el nombre de Jesús, sino por haber entendido todo mal sobre cómo Dios decide el destino eterno de una persona. Muchos creen que Dios tiene una lista con los buenos y otra con los malos. Que mientras no mates, robes o destruyas familias, ya tienes asegurado tu pase al cielo. Pero, ¿y si te dijera que Lutero, el mismo hombre que inició la Reforma y enfrentó al sistema religioso de su época, explicó algo que muy pocos han entendido y que podría cambiar por completo tu perspectiva sobre el juicio de Dios? Jesús mismo dijo que muchos en aquel día clamarán: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿No hicimos milagros? ¿Y sabes cuál será la respuesta? Nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 21, 23. Eso es aterrador, porque habla de personas religiosas, personas que pensaban estar haciendo todo bien, personas como tú, como yo, como cualquiera que confía más en su fe aparente que en una transformación verdadera. La gran verdad que Lutero defendía con todo su ser es esta: no somos salvos por obras, ni por emoción, ni por tradición religiosa. Somos salvos por gracia, a través de una fe viva que produce frutos. Pero aquí está el problema. Muchos hoy tienen una fe que no cambia nada, que no lucha contra el pecado, que se acomoda, que aplaude lo que Dios aborrece y aún así se siente en paz. Esa fe no salva. Esa fe es una ilusión peligrosa. Este video no es solo para informarte, es una alarma, una confrontación directa con tu alma. Porque si Dios ya está mostrándote esta verdad, no es casualidad, es misericordia, es amor, es un último llamado antes de que sea demasiado tarde. Quédate hasta el final, porque vamos a desenmascarar las mentiras que han adormecido a esta generación. Y vamos a estudiar lo que realmente dice la Biblia, lo que enseñó Jesús y lo que explicó Lutero. No desde la religión, sino desde el Evangelio eterno. La confusión sobre cómo Dios decide quién será condenado no es nueva. Viene desde el principio, desde que el ser humano empezó a confiar más en sus propios criterios que en la palabra de Dios. Y lo más peligroso es que esa distorsión no ocurre fuera de la iglesia. Está dentro de ella, en los sermones, en los altares, en los testimonios manipulados, en las doctrinas cómodas que acarician el ego pero matan el espíritu. Hoy, muchos líderes enseñan que basta con aceptar a Cristo y repetir una oración para estar automáticamente en el cielo. Otros dicen que lo importante es ser buena persona, y los más modernos aún afirman que todos serán salvos, que el infierno es una metáfora y que Dios es demasiado amoroso como para condenar a alguien. Pero ¿dónde está eso en la Biblia? ¿En qué parte Jesús dijo que todo el mundo va al cielo por default? Lutero, al estudiar profundamente las Escrituras, se dio cuenta de algo que hoy incomoda a millones. La justicia de Dios es perfecta, y Él no mira apariencias religiosas. No se impresiona con lágrimas, ni con manos levantadas, ni con palabras bonitas. Él ve el corazón, y lo que busca es una fe auténtica que produzca arrepentimiento real, obediencia diaria, lucha contra el pecado, pasión por la verdad. No un teatro dominical. Y aquí está el gran dilema. Muchas personas creen que tienen esa fe, pero están engañadas. No porque sean malas, sino porque nunca fueron confrontadas con la verdad. Crecieron en iglesias donde el pecado era relativizado, donde la cruz era mencionada, pero no cargada, donde se hablaba de gracia, pero se vivía en libertinaje. Así se forma una generación de creyentes que conocen a Jesús de nombre, pero lo niegan con sus decisiones. Dios no condena por capricho. Él no está esperando tu primer error para lanzarte al infierno. Pero tampoco premia a quienes juegan con su santidad. Él dio a su Hijo para abrir un camino. Pero ese camino es estrecho, cuesta arriba, y pocos lo hallan. ¿Y sabes por qué pocos lo hallan? Porque muchos ni siquiera lo están buscando. Están distraídos, entretenidos, adormecidos, por un evangelio que no exige nada, que no incomoda, que no transforma. Ese evangelio es falso, y lo que no viene de Dios, viene del infierno.
El mayor engaño espiritual de nuestra época no es la negación abierta de Dios. No. Es mucho más sutil, mucho más peligroso. Es creer que se puede vivir lejos de su voluntad y aún así contar con su aprobación. Es pensar que tener una Biblia debajo del brazo y asistir a una iglesia los domingos basta para escapar del juicio. Es llamar fe a lo que en realidad es conveniencia. ¿Cuántos hoy siguen a Cristo por amor? ¿Y cuántos lo hacen por miedo, por tradición o por interés? Jesús fue muy claro: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esa frase, amigo, no fue dirigida a ateos ni a paganos. Fue dirigida a gente religiosa, gente que oraba, que profetizaba, que hacía milagros, gente que se veía como espiritual, pero cuyo corazón estaba lejos de Dios. ¿Te das cuenta del peligro? Puedes tener una vida religiosa entera y aún así estar perdido. Muchos piensan que serán salvos porque no matan, no roban, no hacen cosas malas. Pero el estándar de Dios no es no ser tan malo. El estándar de Dios es la santidad. Y esa santidad no se alcanza por mérito humano, sino por medio de una fe que transforma, que quebranta, que cambia la manera de pensar, de actuar, de desear. Esa es la fe que justifica. Cualquier otra fe, aunque suene bonita y esté de moda, es ilusión. Lutero entendió esto profundamente al leer Romanos. La justicia de Dios se revela por la fe, pero no por una fe muerta, decorativa, sino por una fe que produce frutos de obediencia. No es perfección, es transformación, es guerra contra el pecado, no pacto con él, es rendición, no rebeldía disimulada de espiritualidad, y eso hoy casi no se predica, porque no vende, no llena auditorios, no emociona, pero salva. ¿Quieres saber cómo Dios decide quién será condenado? No mires las apariencias. No te guíes por el número de seguidores de un predicador, ni por los testimonios manipulados, ni por la cantidad de lágrimas en un altar. Mira la cruz, mira lo que costó tu salvación, y pregúntate, ¿mi vida refleja esa entrega? ¿O estoy simplemente disfrazando mi rebeldía de religión? Dios no condena al azar. Él no lanza dados desde el cielo para decidir quién entra y quién queda fuera. La condenación no es una trampa inesperada. Es el resultado de una vida que constantemente dijo no a Dios, incluso mientras decía sí con los labios. Es el juicio justo de un rey que ha extendido su misericordia una y otra vez, y fue rechazado. Porque el infierno no se llena de personas inocentes, se llena de personas que endurecieron el corazón, que prefirieron su voluntad a la del Padre. La Escritura es clara. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No es que no conocieran la luz, la vieron, la oyeron, incluso la predicaron, pero la rechazaron, porque la luz expone, incomoda, desnuda, y hay quienes prefieren una fe sin confrontación, un evangelio sin cruz, una iglesia sin arrepentimiento. Esa es la fe del mundo moderno, una que tranquiliza la conciencia, pero no transforma el alma. Y entonces surge una pregunta difícil, pero necesaria. ¿Por qué hay tantos que creen estar salvos? Y no lo están, porque el corazón humano es experto en autoengaño. Puede justificar cualquier pecado, revestirlo de espiritualidad, citar versículos para cubrir su rebeldía. Puede cantar alabanzas mientras planea su próxima caída. Puede hablar de amor, mientras alimenta un orgullo que Dios aborrece. Y en medio de todo eso, seguir convencido de que está en el camino correcto. Jesús ya lo había advertido. En el día del juicio, muchos le dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. ¿Y qué responderá? Él, nunca los conocí. No porque no supiera quiénes eran, sino porque jamás hubo relación verdadera. Porque el Evangelio no se trata de lo que haces para Dios, sino de si has rendido tu vida a Él. Y eso se nota, no en palabras, sino en frutos. Lo que define el destino eterno no es la cantidad de veces que fuiste a la iglesia, ni cuántas actividades hiciste en su nombre. Es si tu fe fue auténtica, si hubo un nuevo nacimiento, si dejaste de jugar a ser cristiano y comenzaste a vivir para aquel que murió por ti.
La condenación llega cuando ignoras eso hasta el final, no porque Dios te odie, sino porque decidiste seguir tu propio camino, y Él, en su justicia, te dejó hacerlo. Muchos preguntan, ¿cómo puede un Dios de amor permitir que alguien vaya al infierno? Pero la pregunta debería ser al revés. ¿Cómo puede el ser humano rechazar una y otra vez ese amor y aún esperar el cielo? No se trata de un Dios cruel. Se trata de un amor tan puro, tan santo, que no puede convivir con el pecado eterno. Dios no obliga a nadie a amarle, pero tampoco permitirá que la eternidad se llene de quienes despreciaron su gracia mientras respiraban. La condenación es el resultado final de una decisión continua. No es una sorpresa de última hora. Es un destino que se forja día tras día, cuando se elige la mentira en lugar de la verdad, la conveniencia en lugar de la obediencia, la apariencia en lugar de la transformación. Muchos están construyendo su eternidad con ladrillos de religión vacía, de emociones disfrazadas de fe, de palabras que nunca se tradujeron en arrepentimiento. Y es aquí donde el mensaje de Lutero vuelve con una fuerza brutal. Así como el alma necesita solo de la palabra para ser salvada, también es por la palabra que será juzgada, no por las tradiciones, no por las emociones, no por las buenas intenciones, por la palabra, esa que muchos ya no leen, que otros manipulan y que algunos citan sin vivirla. La misma palabra que fue predicada para vida será usada como testigo en el juicio final, porque no se puede vivir en rebeldía y esperar recompensa. No se puede ignorar los mandatos de Dios y pretender que su gracia lo cubrirá todo sin transformación. La verdadera fe no se acomoda al pecado, lo combate, no lo racionaliza, lo confiesa, no lo tolera, lo abandona. Esa es la diferencia entre una fe viva y una fe que solo sirve para adornar el domingo. Y muchos no lo verán hasta que sea demasiado tarde. Si estás escuchando esto, no es casualidad. Dios no te expone para condenarte, sino para rescatarte. Pero para ser rescatado, hay que reconocer que uno está perdido. Hay que dejar de justificarse, dejar de comparar tu vida con la de otros, dejar de pensar que estás bien solo porque no eres tan malo. El juicio no se basará en lo que fuiste comparado con los demás, sino en lo que hiciste con Cristo. Él es la puerta, y también es el juez. El mayor error de esta generación no es pecar. Todos pecan. El problema es llamar al pecado proceso, al orgullo identidad, a la rebelión autenticidad espiritual. Estamos maquillando el camino al infierno con palabras suaves y modernas, pero el juicio no usará ese vocabulario. Dios no va a preguntarte cómo te sentías, sino si obedeciste. No va a considerar cuántas veces lloraste en un culto, sino cuántas veces moriste a ti mismo para seguir a Cristo. La verdad es que muchos han hecho de Jesús un ídolo emocional, un Salvador que aprueba todo, que no confronta, que siempre sonríe. Pero ese no es el Cristo de la Biblia. El verdadero Jesús predicó el arrepentimiento, no el entretenimiento. Él volteó mesas, no solo corazones. Él llamó a los hipócritas por su nombre, no los acarició con falsas promesas. Y muchos que hoy llevan su nombre están traicionando su carácter. Lutero lo entendía bien. La fe verdadera no es un pensamiento positivo, sino una rendición absoluta. No se trata de repetir frases cristianas, de tener una playlist de adoración o de saber versículos de memoria. Se trata de vivir crucificado con Cristo, de morir al yo, al orgullo, al pecado oculto. Pero hoy muchos quieren la resurrección sin pasar por la cruz. Quieren la corona sin cargar el madero. Y eso es lo que está produciendo una generación tibia, confundida, incapaz de discernir entre lo santo y lo popular. Hay predicadores que ya no predican, motivan. Hay iglesias que ya no confrontan, entretienen. Y hay creyentes que ya no obedecen, opinan. Opiniones sobre todo, menos sobre su propio pecado. Estamos formando cristianos expertos en criticar a otros, pero analfabetos espirituales de su propia alma. Pero aún hay tiempo. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. No digas, ya lo sé. No digas, yo no soy así. Examina tu vida. Mira si lo que llamas fe en realidad es comodidad religiosa. Mira si lo que llamas espiritual
no es más que emoción con nombre santo. Dios no busca perfectos, pero tampoco acepta farsas. Él ve el corazón y también ve las excusas. Y llega un día en que el silencio del cielo ya no es paciencia, es juicio. Hoy, Dios te hace una pregunta directa. ¿A quién estás siguiendo realmente? ¿A Cristo? ¿O a una versión cómoda de Él? Porque el Cristo de la Biblia no te da likes, te da cruz. No te da todo lo que quieres, te da lo que necesitas para morir a ti mismo. Y esa muerte es la que da vida. Es tiempo de dejar de jugar con palabras bonitas y comenzar a vivir la verdad que transforma. La fe que salva es la que obedece, la que renuncia, la que resiste aunque duela. Tal vez llevas años asistiendo a una iglesia, participando en ministerios, hasta predicando. Pero si tu corazón está más preocupado en ser aprobado por hombres que en ser hallado fiel por Dios, algo está profundamente mal. Muchos dirán, Señor, Señor, y escucharán, nunca os conocí. No porque no hicieran cosas religiosas, sino porque su vida nunca fue rendida de verdad. Vivían como si fueran dueños de sí mismos, no siervos de Cristo. Este es un llamado urgente, no emocional. No estoy aquí para conmoverte, sino para confrontarte. El tiempo de los aplausos vacíos terminó. Es hora de volver al quebrantamiento, de tirar nuestras máscaras religiosas y clamar, Señor, sálvame de mí mismo, porque a veces el peor enemigo de nuestra alma no es el diablo, es el yo que se disfraza de espiritual, pero vive en rebeldía. Es ese yo que habla de fe, pero teme entregar el control. Hoy toma una decisión que no te dé paz falsa, sino santidad verdadera. Vuelve al primer amor. Abandona los altares de autoestima y vuelve al altar del sacrificio. Jesús no está buscando fans, está llamando discípulos. Y ser discípulo es caminar en obediencia, incluso cuando eso te cuesta seguidores, amigos y orgullo. Mejor perder todo eso que perder tu alma. Si este mensaje te confrontó, no lo guardes. Compártelo con alguien que necesita escucharlo mismo. Y si quieres vivir una fe que realmente agrada a Dios, suscríbete y permanece conectado. Aquí no vendemos evangelio, servimos la verdad, porque solo la verdad te hará libre.